Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este nuevo ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico. Como sabéis, esta actividad es una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía que venimos realizando gracias al concurso y al total apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería, actividad que forma parte de las organizadas por su aula de cine. En esta ocasión, nuestra invitada es Rosa Muñoz, a la que deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Rosa Muñoz nace en Madrid y se define como artista visual y es una crucial representante de la fotografía construida en nuestro país. Su dilatada carrera la ha ejercido desde Madrid, su ciudad de nacimiento y de residencia. Tiene una larga trayectoria de exposiciones, tanto colectivas como individuales, presentadas en el ámbito nacional e internacional. Entre sus exposiciones individuales caben destacar las realizadas en el Canal de Isabel II, el Centro de Arte Tomás y Valiente, CEAR, el Centro Andaluz de la Fotografía, el Museo Gas Natural Fenosa Macuf, el Museo Bárjola, el Museo de la Evolución Humana, el Museo de Arte Contemporáneo de Seúl, etc. Destaca su participación en ferias internacionales como Arco, Foto Miami, Foto London, Kiev, Just Mat, Urbanity, Mako, Berliner y Seúl Photo Festival. Sus obras también se han podido ver en exposiciones colectivas en las sedes del Instituto Cervantes en Buenos Aires, Montevideo, San Salvador, Guatemala, Costa Rica, Tánger o Roma, así como en el Centro Nacional de las Artes y de la Cultura Georges Pompidou, Museo Provincial de Cáceres y Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, entre los más importantes. La obra de Rosa Muñoz se encuentra en instituciones tanto públicas como privadas, entre otras en el Centro Nacional de las Artes Georges Pompidou, en la Comunidad de Madrid, en el CEAR, en la colección Circa de Pilar Citoler, en la colección Esencias Color, Visual Colección Arte Alcobendas, en la colección Estampa, en el Museo Municipal de Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa Macuf, Aduana, Diputación de Cádiz, Caja de Depósitos y Consignaciones de Francia, la colección Conca, la colección Feriarte Santander, la Fundación El Monte en Sevilla y la colección Centro Municipal de las Artes de Alcorcón. En el Centro Andaluz de la Fotografía ha exhibido su exposición escenario en el 2008 y en ese mismo año dirigido el taller Fotografía Construida. Bienvenida, Rosa. Hola. Eh, Hola, Juan Carlos. ¿Se pues oye mira, bien? sí, se oye perfectamente. Mira, la primera pregunta es, bueno, es la que le hacemos a todos nuestros invitados, es ¿cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? ¿Recuerdas si las tuviste tus primeras influencias y las primeras fotografías que hiciste, esas que te animaron a seguir fotografiando? Bueno, ante todo sí que quiero dar primero las gracias a la Universidad de Almería y a la Asociación de Amigos del CAF de Almería. Y bueno, ya comentando, pues mi acercamiento a la fotografía fue como muy de joven, era jovencita, tenía como 15, 16 años, cuando, bueno, pues yo me acuerdo cuando iba con mis padres, yo soy madrileña, y cuando iba por Madrid, pues a lugares así conocidos de la ciudad, ¿no? Me fijaba en los japoneses que llevaban esas cámaras con esos teleobjetivos, ¿no? Entonces yo ya veía que tenía interés pues hacia, bueno, pues hacia las cámaras fotográficas y pensaba de mayores me gustaría tener una cámara y con esos objetivos tan grandes que para mí eran pues, bueno, pues unas máquinas, ¿no? Y bueno, pues a raíz de todo esto, pues eso, pues ahí tendría como 9 10 años, ¿no? Y ya a los 15 años, pues empecé a tomar, en 15, 16, a tomar interés por la fotografía y mis padres me compraron mi primera cámara. Bueno, primero fue una Berlisa, luego fue, digamos, la Olympus, que con la Olympus, la OM1 creo que era, empecé a hacer mis primeras imágenes. Y bueno, pues eso, digamos que fueron ahí mis comienzos. Bueno, pues y estaba estudiando, iba a clase
y por las tardes empecé a dar pues, algún taller de fotografía, a formarme un poco como, pues bueno, pues como me interesaba, ¿no? El mundo visual. Y bueno, pues estuve así como, seguía estudiando y seguía dando clases y hasta que bueno, empecé ya a tomármelo como al cabo de unos años, a tomármelo un poco como más en serio. Em, mm, Realicé varios talleres pues, en varias escuelas de aquella época, que era mi primera escuela fue el TAI y el CEP, ¿no? Y a raíz de ahí estuve varios años estudiando y a continuación empecé a hacer fotografía documental y fui digamos que registraba, documentaba mi ciudad, Madrid en este caso, y tenía, en la escuela me enseñaron también a revelar, ¿no? Tenía mi propio laboratorio en casa, en blanco y negro, y a raíz de hacer yo mis imágenes, pues empecé cuando fotografiaba Madrid, empecé a trabajar en un periódico, en el periódico Villa Madrid, con Tierno Galván, que tendría yo 18, 17, sí, 18, 19 años, ¿no? A documentar la ciudad. Digamos que esos fueron mis primeros comienzos de la fotografía. Y un comienzo en blanco y negro. Luego, a partir de ahí, pues empecé a presentarme a premios de fotografía como la Caixa, los que había, ¿no? En aquellos años. Y bueno, pues empecé así a ganar algún premio que otro de Fotopress, pero yo veía bueno, que a mí se me hacía un poco corto, ¿no? Que me gustaba documentar la realidad, pero que como yo ya pues estaba ya como más centrada en otro tipo de fotografía, que era como más de fotografía pues de puesta en escena, que en realidad es lo que a mí siempre me atrajo. Pues empecé a hacer mis intervenciones en espacios ya, pues bueno, al cabo de unos años, empecé a hacer pues ciertas intervenciones en espacios también de Madrid, ¿no? Y, y era, pues bueno, pues esas fueron mis primeras fotografías de puestas en escena, que fue la primera serie de Las Casas. Y bueno, y así fue como empecé, ¿no? Ahí estuve, cuando estuve en el ayuntamiento, a la vez también hacía retratos porque es mi otra faceta. Tengo dos facetas, la alimenticia es esta, es hacer retratos pues para suplementos. Y antes trabajaba en revistas femeninas. Y bueno, pues así fue como empecé, digamos, a documentar Madrid, ¿no? Que fue mi ciudad. Tu trabajo creativo, el fotográfico, Sí, mayoritariamente gira alrededor de una serie de puestas en escena, como acabas de comentar, de la creación de realidades para registrarlas fotográficamente. sí. ¿Qué fue lo que te llevó a implicarte en una línea de trabajo de estas características? ¿Cómo desembocas en ella? Y luego, ¿qué porcentaje de investigación, de creación artística y de relación con otras disciplinas y géneros artísticos como el teatro, la pintura, la escultura, Vamos por hay partes, que si no es mucho, hay en estas series? Hay en estas series. sí. Eh, Cuando me estaba formando, veía que me interesaba hacer otro tipo de fotografía, que era, pues, bueno, a mí me gustaba de principios del siglo Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll, ¿no? Una serie de artistas que pues, yo veía que hacían este tipo de fotografía, ¿no? Pero eran con retratos. Y bueno, pues a raíz de todo ello, pues bueno, ahí digamos que tendría como, pues tenía influencias, pues como también en la pintura, pues me podía influir Magritte, Kandinsky, Paul Klee, ¿no? Y bueno, todos estos referentes para mí han sido tanto como en pintura como en fotografía. Y a raíz de ellos, pues empecé a hacer mis primeras, digamos, fotografías de puestas en escena, yo veía ya la época, pues, mis referentes eran Sandy Scoulun, Erwin Olaf, pues bueno, artistas ya contemporáneos. Y, y, y ahí cuando en 1992 fue cuando yo empecé ya a entrar, digamos,
a la fotografía construida, a la fotografía puesta en escena. Y mis influencias pues fueron estos artistas que yo veía pues, en exposiciones de fotografía, en pintura, en los museos y luego ya en libros que yo me iba comprando y aparte en las escuelas, en los talleres de fotografía que yo me iba formando, ¿no? Digamos que esos fueron así como el momento que yo empecé a hacer ese tipo de imágenes, de fotografía construida. Hagamos un recorrido, si te parece, resumido, eh, por tu trayectoria. Eh, Creo que tienes un documento en el que has aglutinado una serie de fotografías que nos vas a mostrar ahora Sí, y que exactamente, sí. vale, pues si quieres, ya lo puedes abrir porque te voy a hacer una pregunta sobre de las primeras series, que es la de Casas. ¿Se está viendo ahora mismo o no? No, A ver, José, él te dice ahora cómo lo tienes que hacer. a ver. Vale, Rosa, mira, tienes que el documento volver a abrirlo, porque no lo has compartido el documento, has compartido Ah, lo que es la pantalla. ya, espérate. A ver, ahora no. Ahora sí. Ahora Sí. ya está, ya está. Ajá. Eh, eh, pues ahí, muy bien, Rosa. Ya lo estamos viendo ¿Se está perfectamente. viendo? Ajá. Eh, Casas, Sí, 1992-1998, esta serie hace referencia a la memoria de una época sí, desaparecida. desaparecida, eh, Sí, al hábitat y al tipo de vida que tenían las clases populares. exactamente. Presenta un componente social, pero también poético, puesto que las escenas son construcciones ficticias realizadas in situ en solares abandonados. Mm. ¿Puedes hablarnos de ella? Sí, esta serie es una referencia, de una época que se vivió aquí en España, de una época de una dictadura, ¿no? Entonces, yo lo que quería transmitir con ello, cómo se podía vivir de una forma más o menos ficticia, aunque a la vez es bastante como teatralizada, ¿no? Entonces, mis imágenes, pues yo me imaginé, estuve haciendo este tipo de fotos en un solar de Madrid, de la zona del rastro de Tetuán y bueno, pues localicé el lugar y porque bueno, luego este tipo de trabajos pues son producciones bastante largas, de mucho tiempo, ¿no? Y de meses, incluso a veces también de años, ¿no? Y cuando localicé el lugar, pues me dieron unas llaves, el dueño, y a raíz de ahí pues empecé ya a pensar qué es lo que yo puedo construir, ¿no? Entonces empecé a hacer mi primera imagen, que fue la habitación, una habitación que fue esta, que cuando empecé en el 1992, fue mi primera fotografía de puesta en escena y es la que digamos que tengo como un poco más de cariño, porque fue la primera y creo que para mí, si en un momento dado me preguntasen de todas mis imágenes que he hecho hasta hoy en día, ¿cuál es la que más, cuál es tu principal, cuál es la que tienes más cariño? Pues seguramente que diría que es esta, ¿no? Bueno, yo lo que contaba, eso ha sido un paréntesis. Y lo que contaba era esto, que quería construir, pues cómo se podía vivir de una época franquista y el deterioro de todo ello. Y construir cómo se vivía pues de una familia pues de clase media obrera y cómo podían vivir. Y luego son, digamos, como muchos iconos que había en aquella época, pues sobre todo, pues si os fijáis aquí en la habitación con vistas, el cuadro del Ángelus, ¿no? Y luego la cama, que estas camas pues me recordaban pues que eran de estaño, ¿no? Y el tipo de colchón que era pues como todo muy de aquellos años, ¿no? Y luego, si os fijáis aquí, ese tipo de fotos es como un estudio cinematográfico a la vez, que estas fotos están hechas con luz de flash y alternando con luz día y da ese tipo también de colores. Entonces, sí, y esto es lo que, bueno, pues son tomas totalmente directas porque aquí todavía no existía
En esos años no existía el Photoshop, entonces aquí lo que hacíamos nosotros, me ayudaba otro amigo mío, Pablo, y entre los dos pues construíamos toda esta escena, todo este tipo de escenario. Íbamos a los lugares para alquilar, a las chatarrerías y a las tiendas de enseres a alquilar los elementos para luego llevarlos al lugar de origen. Y bueno, pues los lugares estos no estaban pintados ni nada, ¿no? O sea, digamos que nosotros empezábamos de cero. Pintábamos el lugar, llevábamos, en este caso, pues bueno, pues es todo como muy artesano. El agua, claro, que hoy en día ya sería por Photoshop, pero en este caso era todo como muy artesano, ¿no? Buscábamos de qué manera se podría hacer para que saliese agua en el momento que dábamos a que saliera la espuma, ¿no? Y que luego tenían que salir todos los flashes a la vez para que diese este tipo de atmósfera ficticia, pero a la vez con mucha magia por el color. Mira que aquí, pues lo que comento de lugares intermedios en los que se mezclan escenografía, pintura, ruinas y memoria, creando así unos nuevos paisajes urbanos y hábitats oníricos con un protagonismo marcado de los colores ácidos, lo que yo quería. En esta imagen que vemos a continuación, esta se llama Todo se inclina, aquí se ve muy bien, digamos, toda esta serie, que son, pues bueno, pues hice como era una época como muy en blanco y negro, muy gris, pues puse esos cuadrados, ¿no? De negros y blancos. Luego totalmente la imagen está inclinada porque ya era la desaparición del franquismo, está la figura del retrato de Franco inclinado y esa televisión en blanco y negro, ¿no? Entonces sí, ya pues el fondo del suelo era como que se estaba bajando, ¿no? Pues para mí, metafóricamente hablando, pues era ya una destrucción de una época vivida que ya se estaba destruyendo. Esto es como un comedor. Esta serie, a raíz de esta serie, pues esta serie salió, yo trabajaba en El País, retratando a personajes públicos. Y como lo vieron, les gustó, y Alberto Anaut, que era en aquel momento era el director del suplemento dominical del País, pues vio las imágenes y le gustaron, le encantaron. Me dijo, oye Rosa, ¿quieres que te sacamos en una doble página? Me dieron una doble página y pues empezaron a llamarme pues, galerías. Me llamó una galería de Valencia que, bueno, me hizo una exposición allí en la ciudad y a continuación me llevó a Arcos, digamos, a la Feria de Arco en Madrid. Y a raíz de todo ello, pues empecé por el medio de esta serie, a ir a exposiciones institucionales y galerías. Y una serie compuesta hice como 10 o 12 imágenes. Y bueno, y a mí se me ha conocido pues en la fotografía escenificada, construida, lo podemos llamar igualmente, pues a raíz de este primer trabajo, ¿no? Que luego ha ido evolucionando, que lo veremos ahora, pero fue a raíz de estas fotos. Esta es muy icónica mía, igualmente. Esta foto me la compró el Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, el Museo Conde Duque, y ha estado el año pasado, fue referente de una exposición colectiva y estuvo por Madrid pues varias veces pues por toda la ciudad con los MUPIs del ayuntamiento, ¿no? Esta imagen, digamos que también es muy icónica, muy española, si aquí os fijáis, las 3 de la tarde, todo esto está puesto a propósito, claro. El vino, la gaseosa, ay, que se me ha ido la imagen que estaba hablando. El pollo ahí con el humo, ¿no? Es como hacía como muchos referentes de esos años, el color así amarillo a la vez, ¿no? De la cocina, ¿no? La fruta en el frigorífico encima del... O sea, que son como muchos referentes de aquellos años. Y claro, y al final es un tema social, ¿no? Evidente. Y Rosa, perdona,
lógicamente harías un trabajo previo, es decir, planificarías Sí. exactamente la escena, eh, pensarías en qué objetos y materiales utilizar, en fin, ¿cómo realizabas ese trabajo y qué tiempo te llevaba? Bueno, cada imagen me podía llevar perfectamente como 5 o 6 días, porque lo primero era pintar la escena, ¿no? En este caso el lugar. Y yo quería hacer en esta misma un comedor. ¿Cómo veía? Primero lo que hago era un croquis, ¿no? Un pequeño dibujo. ¿Y cómo veía yo el comedor? Pues bueno, son, pues, digamos, momentos que te dan, ¿no? En tu imaginación. Yo quería hacer, pues, quería buscar una estufa, una mesa, y luego también a veces, pues, cuando alquilas estas cosas o coges cosas de amigos, de familiares, ¿no? Pues vas cogiendo una, otra y al final, pues, formas una imagen, ¿no? Entonces, en esta, pues a lo mejor había cogido, pues, no sé, pues ahí por lo que estoy viendo que hay unas tazas, pues esas tazas serían de algún familiar mío seguramente, ¿no? Y luego lo demás era, pues iba a chatarrerías, a tiendas de segunda mano del rastro de Marqués de Villena, de Madrid, y alquilaba las cosas por un precio módico también, porque también pues yo estaba ahí, digamos, empezando, y tampoco es que tenía dinero suficiente para gastar en producción, porque en realidad estas fotos son producciones bastante muy costosas y muy elaboradas, ¿no? Luego, pues mismamente, quería hacer telarañas. ¿Y cómo hacíamos las telarañas? Pues nos buscábamos la vida con pegamento, con cuerdas y luego con polvo de cemento, ¿no? O sea, que son cosas así como, pues bueno, pues, como muy artesano todo. Y luego, pues este tipo de iluminación, si os fijáis, aquí hay varios elementos de flashes, hay como 5 o 6 flashes. Y claro, y todo esto era complicado porque tenía que en una imagen tenían que salir todos los flashazos para que pudiesen iluminar ciertas partes de la imagen, ¿no? En este caso del comedor. Y era laborioso, difícil para que pudiese salir lo que yo estaba viendo. Hoy, como no existían todavía las cámaras, eran cámaras analógicas, yo utilizaba una Hasselblad y luego pues utilizaba también una Polaroid. Entonces en la Polaroid pues veíamos como con la imagen, ¿no? En realidad y ya con eso, con el tipo de diafragma que tenías que dar, te hacías un poco la idea cómo ya podía salir en la película, ¿no? Y bueno, y son fotos pues con tiempo de elaboración perfectamente de 4 o 5 días, 6 días. Mm. Aquí en esta Y, igual, pues la peluquería y, iba. y, perdona, Rosa, imagino que también la hora del día en algunas de ellas también era determinante, es decir, que también tenías en cuenta en qué momento hacer la Bueno, toma. es que había momentos que ya se hacía tan tarde y no tenía más remedio que fotografiar como en esta, que ya era casi de noche, pero como yo llevaba los flashes. Pero sí, a mí me gustaba pues la fotografía que hemos visto antes de la cocina de una habitación, pues hacía un intermedio entre luz día, que había sol, ¿no? Y con luz de flash. Y hacía, pues, es que con ese tipo de iluminación, pues era ficticia, pero a la vez, pues bueno, pues tenía una mezcla tanto de la luz como del flash, ¿no? Y que da una imagen bastante, pues muy surrealizante a la vez, ¿no? Y en esta, pues como ya era tan tarde, pues aquí era ya de noche y no tuvimos más remedio porque al día siguiente, pues no podíamos, yo tendría otras cosas que hacer y no podía fotografiar, no podía seguir con el trabajo, ¿no? Y la hicimos así de noche. Pero bueno, pero lo hacíamos según. Esta fue otra imagen de ellas, aunque no es de la misma serie, pero bueno. Y luego, pues di clases de fotografía en una escuela y de vez en cuando con los alumnos hacíamos como prácticas, ¿no? Y esta fue una de las prácticas que hicimos con los alumnos. Y aquí sí que se ve, es muy evidente que aquí hay una luz, que es una luz de tarde, pues se ven los cielos azules y hay una mezcla de luz día con luces de flashes, ¿no? Y con gelatinas de color. Yo lo apoyaba mucho, aunque estaba todo pintado, pero lo apoyaba bastante con luces en los flashes, lo apoyaba con gelatinas de color. Esta es otra, igual lo mismo. Aquí en esta casa pues alquilábamos las sandías. Los sandías que estaban ya mal me las regalaban, ¿no?
Y estos lugares ya eran, ya no es de la serie esta de las casas, es otra serie, pero bueno, es que todo tiene mucho, mucho que ver. Aquí sí que ya empecé a utilizar, es la época de que empezaba ya el Photoshop, ¿no? Entonces, pues aquí ya pues bueno, pues es, digamos, que el denominador común de mi trabajo es la descontextualización de los objetos, sacarlos todos fuera de su hábitat. Y bueno, pues era como como si fuese el mar, de alguna manera, los zapatos eran como mejillones a la vez o personas, luego ya el espectador ya ahí se monta su propia película y ya lo ve de diferentes formas, ¿no? Pero para mí eran también como pasos, ¿no? De humanos. Otros dicen que eran, pues otros me decían, pero son como mejillones, ¿no? Y bueno, pues según cada uno como lo ve. Le estoy pasando un poco rápido, más que nada porque como luego tengo otras series y no se hace un poco tarde, yo creo. Entonces, para no aburridos, no que nos aburra demasiado con tantas imágenes. Después de En esta serie, empecé a hacer otra. Dime, Juan Carlos. no, te iba a preguntar precisamente por esta serie, por Objetos Encontrados, en la que aquí homenajeas el surrealismo histórico de algunos de Sí. sus objetos más fetiches, a Mm, través de intervenciones de nuevo en el espacio. exactamente. Cómo surge una serie así y qué deseaste manifestar con ella, expresar con ella? Es que creo que las ideas te surgen, ¿no? Pues, ¿cómo te pueden surgir? Bueno, pues mi formación también ha sido mucho, pues me he documentado de otros artistas y he mirado muchísimos libros, he ido a muchas exposiciones y de ahí pues te vas empapando de, pues, de mucha información, ¿no? Que se tenía también. Y bueno, y surge porque, como os he dicho anteriormente, en pintura pues yo siempre he estado influenciada por Magritte mismamente, ¿no? Me gustaba Magritte, Kandinsky, Giorgio de Chirico, Francis Picabia, una serie de autores que luego yo en mis fotografías de alguna manera pues hay referentes. En esta serie, pues como me gusta el mundo del surrealismo, pues hay muchos referentes surrealistas, ¿no? Y son intervenciones la mayoría en el espacio y si no también en el estudio. Por eso digamos que los fotógrafos o artistas visuales que hemos hecho la fotografía, bueno, que hemos hecho fotografía construida, pues podemos partir de un documento, de una toma de fotografía de la realidad, pero que luego hacemos como evocaciones más ficticias, ¿no? Y en este caso, pues yo quería hacer como un homenaje al surrealismo. Estas fotos son del año 1996 y son igualmente pues tomas totalmente directas. Y en este caso, que es una intervención en el espacio público en el Parque del Oeste, aquí en Madrid, pues a mí son, digamos, la repetición aquí de tréboles. De alguna manera, si os fijáis, son todos tréboles y son cartas de póker, pero en que en realidad son fotocopias súper gigantes, serán pues no sé, de 1 metro cada fotocopia. Y llenamos una parte del... Todo esto, claro, sin pedir permiso, porque en realidad tienes que pedir permiso para hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Y llegamos nosotros en un momento, ya como la fotografía yo ya la tenía clara, ya sabía el espacio donde iba a ser, ¿no? Y llegábamos, plantábamos pues, en las cartas y disparábamos con unas cuantas luces también, porque yo utilizaba unos flashes con batería incluido, entonces no hacía falta, que no tenía para enchufar, ¿no? Y me compré ese tipo de flashes. Y bueno, y construíamos una imagen en un momento, pero ya todo esto anteriormente ya estaba todo súper preparado, claro, ¿no? Yo ya había pensado en lo que quería hacer, había hecho mis fotocopias con cartón y entonces son imágenes, todas estas ya están todas preconcebidas, están todas súper preparadas. Y bueno, y luego es la repetición siempre del objeto, porque para mí el surrealismo es esto, ¿no? Eran repeticiones y aquí también yo estaba influenciada por el artista Sandy Scoulun, ¿no? Que ya hacía intervenciones
en el espacio en su estudio y digamos como repeticiones, ¿no? Bueno, pues yo hice esta serie, digamos, pues bueno, pues que me atraía, ¿no? En esos años. Estas fotos también es cierto que tampoco fueron tan conocidas como la primera serie mía de esto de las casas. Esto pues aquí es Magritte, evidentemente, ¿no? Pues es las nubes de Magritte, que las hicimos nosotros, es una tela. Luego el árbol con el dominó, que el dominó son cajas de zapato, ¿no? O sea, que era todo como muy artesano. Igual que las amapolas era en primavera y era en mayo, pero ya efectivamente ya no había amapolas, había como 4 o 5. ¿Qué hicimos nosotros? Pues hacer estas amapolas con papel de seda, ¿no? Y bueno, pues nos quedó esta fotografía. Luego yo pongo recreo lugares, ¿no? Lugares que solo se encuentran en mi imaginación, fantasías escenográficas, atmósferas ficticias, pero con cierta apariencia de realidad. Igual, ¿no? Que es como si fuesen personas. Está realizada en mi estudio, que es como si fuese una orquesta. O sea, que es todo muy surrealizante. Y tomas totalmente directas, claro, aquí no había, vamos, no había Photoshop todavía. Y el fondo que hicimos, que eran trabajos que estoy igual, pues igual que en las casas era una semana de una imagen o 4 o 5 días, estás en el estudio, era parecido. Perfectamente podía estar una semana reconstruyendo el estudio para luego poder fotografiarlo, ¿no? Y luego muy cuidadosamente también tenías la iluminación. Esto es como si fuese el mar que se había abierto, digamos, y el techo es como si fuese el agua, ¿no? Y esa es la naturaleza que es que digamos que, bueno, que hoy en día valdría perfectamente esta imagen, ¿no? Porque es el tiempo, no es la cuenta atrás, lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Entonces los relojes es de que, bueno, de cómo se está deteriorando la naturaleza, ¿no? Y si veis aquí es como repeticiones de zapatos, los árboles, siempre hay los mismos elementos varias veces. Esta la hicimos en la casa de campo, igual, pues ahí estuvimos como 3 o 4 horas, pero tuvimos la gran suerte que no nos pilló la policía, porque es que esto, digamos, hoy sí que no se podría hacer, porque estos cuellos de camisa los enganchábamos a los árboles, ¿no? Y hoy en día te ven hacer esto, está totalmente prohibido, claro, ¿no? Pero son imágenes que muy elaboradas y tomas totalmente, y son in situ en los lugares, ¿eh? A continuación, Esta es una otra serie que inicias en el 2003 y la continúas hasta el 2009, constituida por imágenes de muebles y objetos descontextualizados al haber sido ubicados y presentados en espacios naturales. sí. Háblanos un poco de esta serie. Esta serie está compuesta de varias imágenes, y lo que yo antes decía, que era el denominador mío común, es el descontextualizar los objetos, sacarlos fuera de su hábitat, ¿no? En este caso, yo lo que hacía era ir a bosques y llevar, pues siempre, yo he fotografiado mucho el hogar, ¿no? Entonces, en este caso, pues llevaba una habitación. Entonces, el espectador está acostumbrado a ver, pues bueno, pues tener pues sus enseres en sus casas, ¿no? Su habitáculo en 4 paredes. Yo lo que quería era sacarlo todo fuera de su habitáculo para crear una tensión narrativa, ¿no? Entonces, cuando lo viesen,
que dijeses, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Que hace una habitación, una cama, un colchón y unas mesillas y una lámpara, en ese caso con luz y un espejo, en un sitio salvaje, digamos, ¿no? Que puede ser en un bosque. Y bueno, pues yo lo que quería era, digamos, que el espectador que sintiese esa tensión narrativa, ¿no? Cuando viese, que se encontrase totalmente desubicado. O sea, para sacarlo fuera de su contexto, de su hábitat, ¿no? Habitual. Y es lo que quería con esta serie, ¿no? Y luego es muy cinematográfica a la vez, si os fijáis, porque hay mucha iluminación, ¿no? Es como si fuese casi como muy narrativo, como si fuese una película. Si os fijáis, hay en la parte de aquí atrás un flash, luego, ay, ¿qué he hecho yo? A ver. Pues hay diferentes tipos de iluminación para que sea también pues, un poco surrealista, que dé esa atmósfera ficcionada que toda fotografía de puesta en escena tiene, ¿no? Pues la luz verde que está por debajo del colchón, que le da como si estuviese levitando, ¿no? La alfombra está igual, ¿no? Es lo que yo quería conseguir. Y luego puede ser que hubiese aquí como 8 o 9 flashes y en un disparo tenía que salir todos esos flashes, ¿no? Y esta imagen igual nos costó realizarla, pues estuvimos como 2 días enteros para poder realizar esta foto, ¿no? A continuación voy a pasar otras, de la misma serie, del mismo lugar, cercano también, ¿no? Que este es un salón de una casa, ¿no? Es como si fuese una cueva a la vez y llena, rodeada de esos troncos, de esos árboles. Está como todo mucho más asalvajado, ¿no? Igual esta, ¿eh? Y bueno, pues esto lo hice, cuando yo hago una serie se tarda como, bueno, según qué series, ¿no? Pero se tarda como mínimo 1 año o 2 años en acabarla, porque bueno, pues para pensar parece fácil que es hacer una imagen, que son 4 cosas, ¿no? Pero en realidad todo está como está como al milímetro. Y bueno, y se tarda, hay un tiempo pues de pensar, ¿no? De crear, hasta que tú lo ves claro. Y tardo como 2 años, 1 año, 2 años, 3 años según. Y aquí aquí ya en esta serie hay algunas imágenes que ya empecé a hacer, pues bueno, pues ya está el mundo digital y empecé ya a utilizarlo, ¿no? Y en esta imagen, por un lado iba al bosque y por otro lado va el armario. ¿Qué pasa? Que el armario sí, que lo hice en una casa y iluminé el armario totalmente por dentro. Y luego cuando fui al bosque, por otro lado, pues iluminé el bosque para que luego, en realidad, que no se viese esa transición de la imagen del armario digamos que con el bosque, ¿no? Esas son tomas directas también. Luego esa es otra fotografía que hice a mí de vez en cuando me han encargado, a raíz de mis puestas en escena, me han encargado empresas de publicidad y bueno, pues en este caso la empresa EVAS nos encargaron a 5 mujeres del mundo, bueno, de las artes, ¿no? Escénicas y visuales, que era para nosotros el no olor. Y a raíz de ahí, pues yo hice una composición en el Museo San Fernando de Madrid y bueno, pues fotografié por un lado varios cuadros suyos icónicos y luego pues me fui a la Sierra de Madrid pues para hacer las amapolas
digamos, el césped, ¿no? Ese tapiz, ¿no? que inundaba el olor en el museo, ¿no? Dice esta imagen. Y aquí lo que yo cuento, me gusta construir realidades inventadas, realidades que han sido fotografiadas, pero añadiéndoles un punto de ficción, que las convierte en metáforas visuales, en guiños ópticos que pueden sorprender al espectador. Por lo que os decía, lo de la serie del bosque habitado, que yo lo que quería hacer, que una de esta serie, una tensión narrativa que con el espectador que cuando lo viese se quede sorprendido, porque claro, es fuera de su hábitat, ¿no? Esta la hice en el curso que di en Almería, en el Centro Andaluz de la Fotografía. Me acuerdo de ella perfectamente. Que hoy en día que aquí están las banderas de la Comunidad Europea, ¿no? Y la de Andalucía. Aquí hago una referencia al mundo del arte con Picasso, las meninas de Velázquez también. La última cena. Y luego ya en el 2010 empecé a hacer la serie Paisajes del Futuro. Y en esa serie, como cuento aquí, comienzo a reflexionar sobre una nueva serie en la que me planteo un resultado a medio camino entre la fotografía documental y la fotografía escenificada, que acostumbraba a realizar. Entonces yo lo que hacía es un estudio demográfico de las ciudades, de los establecimientos pequeños de toda la vida que están a punto de desaparecer o han desaparecido. Entonces lo que hacía, documentaba la ciudad, en este caso Madrid, y luego otras ciudades de España, ¿no? Y iba con mi cámara, fotografiaba esos lugares y luego, pues en plan de, pues más bien ficcionado, pues utilizaba pues la destrucción, ¿no? Porque ya en realidad, ya la pátina social de esas tiendas, ya hoy en día, da igual casi que estemos en Madrid que estemos en otra ciudad, como nos puede pasar en Madrid, o estás en Barcelona, o estás en París, que ya las tiendas de siempre ya no existen, ¿no? Entonces digamos que es como una denuncia social que yo quería contar. Aparte de, bueno, mi trabajo también siempre ha sido el paso del tiempo, desde mis primeras series de las casas hasta el último trabajo que estoy realizando hoy, ¿no? Y aquí, bueno, pues aquí cuento trabajos que antes eran tomas directas sobre espacios muy escenificados, se ayudan de nuevas tecnologías con el fin de poder acentuar la desubicación de los elementos que trato sin perder un cierto de carácter de realidad, ¿no? Porque la realidad son eso, este documento y las imágenes, los espacios, digamos las tiendas de toda la vida. Esto aquí es metafóricamente hablando, esta fotografía está hecha en 3D, ¿no? Y es una acumulación, digamos que es la destrucción de todo ello, ¿no? Con las excavadoras. Luego estas imágenes, pues igualmente tardaba un montón de tiempo en realizarlo, porque, claro, aquí lo que estáis viendo, ahí puede haber perfectamente como 100 tiendas, y de esas 100 tiendas las he tenido que documentar, que algunas son de mi ciudad, otras son de otras ciudades. Y bueno, y aparte de documentarla, siempre todas las imágenes, yo siempre las he fotografiado. Igual que en las palas me iba pues a polígonos industriales a fotografiar pues estos elementos, que es como un Tetris a la vez, ¿no? Estas palas. Y bueno, pues luego el humo este también lo hacía yo, ¿no? Digamos que todo está construido y está fotografiado por mí. Luego son paisajes también ficcionados, ¿no? De alguna manera que no, pues esto es una cantera, pero que existen por un lado, pero otros paisajes son ficción, pura ficción y no existen, ¿no? Y yo lo que quería contar era esto, que pues la pátina social de este tipo de tiendas es una pérdida de identidad, que ya no,
pues que no la tenemos, ¿no? Ya en Madrid estas tiendas ya no existen, ya mismamente vas por el centro y lo único que hay son ya, te vas por la Gran Vía y lo único que están es, pues sí, Zara, H&M, ¿no? Pues en todos los lugares, y es lo que yo cuento. Entonces, pero llevando a la fotografía aficionada y metafóricamente hablando, ¿no? Son imágenes que tienen muchísimos elementos. En cada imagen puede haber perfectamente como 300 o 400 tomas, ¿eh? Lo que hacía también, buscaba empresas de demoliciones y, bueno, pues localizaba, me decían, mira, pues tal día, en tal fecha va a haber una demolición. Iba allí al lugar de la demolición de Madrid y fotografiaba, porque en esta imagen, pues hay varias fotos que son todas, son realidades, ¿no? Es cuando se estaba demoliendo el edificio, ¿no? Y yo aquí, pues en esta, que es todo, pues como muy metafóricamente hablando, pues es como la destrucción, ¿no? de la ciudad, de este tipo de establecimientos, ¿no? Y aquí cuento que es memoria de corte sociológico y antropológico de una pérdida de identidad de las ciudades. Una memoria histórica gráfica de establecimientos comerciales que están desapareciendo o a punto de desaparecer, las tiendas de barrio de toda la vida. Aquí también, ya en la última serie esta, sí que quise coger a gente de diferentes, bueno, pues en este caso, pues ahí estuve en la India, estuve también bueno, estuve en Asia y cogí también aquí en España, bueno, hay pues diferentes tipos de mezclas, ¿no? Y aquí contaba un poco la transición y, bueno, pues digamos, pues hacía como una simbiosis entre este tipo de establecimientos y la desaparición del ser humano, ¿no? De nosotros. Esto es un paisaje totalmente ficcionado, ¿no? Luego, ya en el 2014, a mí siempre he estado investigando en fotografía, que para mí la fotografía, yo no quería que mis fotos fuesen bidimensionales, que tuviesen solo un plano, quería que fuese tridimensional. Entonces, pues estuve investigando pues, durante 1 año, 2 años, cómo podía ser que mi fotografía fuese tridimensional, ¿no? Entonces empecé a hacer un trabajo sobre el reciclaje. Y bueno, y empecé a utilizar pues, resinas, ¿no? Entonces, en este caso, pues pues empecé a utilizar, pero primero eran como con papel fotográfico y lo resinaba, pero veía que cuando yo resinaba y digamos que lo arrugaba, pues que la tinta desaparecía. Y bueno, veía que no era la solución. Empecé a investigar hasta que di con tela de lienzo. Y bueno, hice una producción bueno, de la serie esta está todo el tiempo, que son un conjunto de imágenes fotográficas resinadas cuyo formato roza la escultura tridimensional, lo que os decía. Esto simboliza el paso del tiempo en general y la huella que el ser humano ha dejado a través de su uso, en este caso del reciclaje, ¿no? En este caso la ropa. Este trabajo pone sobre la mesa la idea de reciclaje de productos de consumo como el vidrio, papel y telas. Entonces, estas eran las imágenes que hice.
En este caso, pues iba a centros de reciclaje de Madrid, lo fotografiaba y luego a raíz de ahí, por medio de, pues, de Photoshop, pues las juntaba y lo imprimí en tela de lienzo y a raíz de ahí lo resinaba para que tuviese como, es un híbrido entre fotografía y escultura, ¿no? Entonces da como una imagen más bien escultórica. Y aquí hoy estoy hablando pues de la huella, ¿no? Que deja también el ser humano pues a raíz de este tipo de, pues de lo que utilizamos, ¿no? De los envases, pues, tanto de tetrabric, de plástico, cristal. Es el pozo que deja el ser humano a raíz de todo ello, ¿no? Es lo que yo contaba, ¿no? Y ahonda en la línea de investigación que habita entre el plano y el espacio y creando obras que podríamos quizás definir como una suerte de esculto lo que os decía, ¿no? Fotografía, mediante el recurso de utilizar resinas que potencian sus valores físicos y conceptuales y objetuales. Libros, coches. Que ponía, al elegir los objetos de reciclados como principales sujetos de sus composiciones, investiga y reflexiona, es lo que dice un crítico sobre ese trabajo mío, ¿no? Investiga y reflexiona a sí mismo sobre un tema tan actual y pertinente hoy en día como es la sostenibilidad, la ecología y la reutilización y reciclaje de materiales y desechos en un mundo de equilibrio natural tan frágil como el nuestro. Que es como, digamos, como la columna de un ser humano, y estos son tetrabric. Y son, pues pues el reciclaje, lo que yo he utilizado son pues de empresas que, bueno, pues que se llevan allí y que han tenido, en este caso, pues el vidrio o el tetrabric, que han tenido han tenido su uso y que luego se vuelven a reutilizar otra vez, ¿no? Me interesaba mucho también la estética y la acumulación de este tipo de tetrabric y de cristales, de papeles. Y es como si fuese, a raíz de todo ello, es como si fuese un renacer. Esta fue otra serie que aquí lo que hacía fue como una revisita una revisita que hice sobre mi trabajo. Digamos que era como una destrucción para luego volver a construir. En esta nueva serie tránsito sobre mi propio tiempo vital, partiendo de imágenes del trabajo de décadas anteriores, remonto esos iconos a través de perspectivas múltiples que construyo desplazando fragmentos plano sobre plano. Voy a pasar un poco de prisa porque veo que es un poco tarde. Estas están impresas en maderas de abedul y son fragmentadas en múltiples piezas y superpuestas con una precisión que de desorden en realidad, ¿no? Pero como están todo como muy mediatizado. Esta es otra serie que ya estamos casi finalizando. Esta serie se llamaba La semántica de las formas. Esta serie está compuesta por varias piezas diferentes y a la vez interrelacionadas entre sí, que reflexionan sobre la interpretación y el significado del arte. Entonces yo aquí lo que cuento es de una misma pieza, que es una imagen fotográfica, ¿no? Que es esta, y de esta imagen, que son todos libros de arte,
a raíz de esa imagen, cuando el espectador ve todas en conjunto, piensan que son imágenes totalmente diferentes, pero en realidad es la misma imagen, pero con diferente tipo de documento, ¿no? de formalización. En este caso es madera y luego hay otras en papel. Y lo cuenta que esta serie está compuesta de piezas diferentes y a la vez interrelacionadas, que reflexionan sobre la interpretación y el significado del arte. En cada caso, el espectador cree estar observando varias obras de diferentes, pero en realidad está viendo siempre la misma, aunque con distintos grados de formalización y de interpretación. A continuación vemos esta. Pero siempre es la misma imagen. Y ese es el guiño que quiero dar yo, ¿no? Y sobre todo que son libros de artistas de antes del siglo XX y luego contemporáneos, ¿no? Y es igual, es como son tridimensionales y es un híbrido entre fotografía y escultura, ¿eh? Pero partiendo siempre de fotografía. Esto es un papel. Y bueno, ya esto es os voy a enseñar ya mi última serie, que es lo que estoy fotografiando ahora y es la que tengo varias exposiciones a raíz de esta serie nueva que ya la empecé en 2021 y la sigo desarrollando. Esta serie se llama Geometrías Intermedias y es un proyecto que se explora una simbiosis entre la fotografía y la pintura. Es un trabajo de corte sensorial, intuitivo, pictórico y muy hermanado con la pintura, pero sin salirme también del medio fotográfico. Las tomas directas han sido capturadas en los pabellones de la Casa de Campo de Madrid, en los pabellones regionales y los internacionales. Y son arquitecturas modernas y en realidad son desconocidas por el público actual, ¿no? Entonces yo lo que hice fue documentar dichos pabellones. En este caso yo lo que hacía era las tomas directas de los pabellones y a raíz de ahí a mí lo que me interesaba era a mí, yo no soy una fotógrafa de arquitectura, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado crear mis propias imágenes, ¿no? Siempre he puesto bueno, pues muy básico, ¿no? Pero para mí la fotografía de puesta en escena es como para un pintor o un escritor, es enfrentarse a un lienzo del pintor y tanto el escritor a una hoja en blanco, ¿no? Pues para mí la fotografía escenificada es lo mismo, es crear, ¿no? Yo creo a través de imágenes fotográficas y bueno, pues en este caso pues yo he documentado dichos pabellones y a raíz de esos pabellones he creado ya mis imágenes, ¿no? En este caso, pues aquí es una imagen que como si fuese un collage y es producido por los lugares de estos pabellones que a mí me interesaban, la geometría que tiene, en este caso, pues uno de los pabellones una escalera y a raíz de múltiples fotografías, diferentes tomas, pues hice una construcción geométrica, ¿no? Y me ha llevado a este caso. Estas son unas bóvedas de un pabellón conocido. Veis aquí son las tomas directas. Y lo que cuento de cuando me encontré por primera vez con estos lugares de difícil acceso, semiocultos y recónditos, donde la huella del ser humano está presente. De alguna manera me recordaron las cuevas prehistóricas con sus pinturas rupestres y sus huellas de la presencia humana. Estos lugares pienso que funcionan como santuarios artísticos. Es que cuando me encontré pues, en el pabellón Argentina, pues había pinturas y a mí me recordaban sí que como a las pinturas rupestres, ¿no? Entonces, y esa huella que dejaba el ser humano.
y eran aquí. Entonces yo a raíz de esos sitios pues he hecho como una intervención. ¿Queréis que lo lea o no? Lo dejamos. Puedes seguir contando como lo estás haciendo. Vale. El método seguido consiste en la documentación, como os decía, previa de estos edificios, con imágenes directas. Hago un documento gráfico de los edificios, numerosas fotografías y que extraigo de esas arquitecturas. Y con esos fragmentos busco la recomposición en una imagen final. Y las imágenes finales son collage visuales con un énfasis en la línea, en la forma y en el trazo. En otras palabras, en la geometría, ¿no? Por eso ahí viene también el título de la exposición, Geometrías Intermedias. Y bueno, son geometrías que también que son modernas, pero que expulsan, digamos, el exceso de ornamento, las que buscan lo contenido, el conocido hecho del arquitecto Mies van der Rohe, menos es más, ¿no? Las líneas rectas. Estos son los dichos edificios. Que hay centenares de fotos, y arriba de allí pues hago estas imágenes, que son las que en realidad a mí son las que me interesan, ¿no? Esas composiciones. Bueno, que también tienen que ver, ¿no? Si, pues, en la época de Rodchenko, si os fijáis en estas de blanco y negro, ¿no? Bueno, pues con esto, digamos que ya he terminado los trabajos digamos, de fotografía escenificada, ¿no? Esto es lo último, es el trabajo que sigo desarrollando, que todavía no está a punto de finalizar, pero todavía no está finalizado del todo. Rosa, otra vertiente tuya es esta, la del retrato. Has fotografiado una extensa galería de personajes públicos de una manera parecida a otras series tuyas en las que intervienes modificando la realidad. ¿Qué has tenido en cuenta a la hora de fotografiar cada uno de ellos? Es decir, Sí, ¿qué yo tipo de documentación has utilizado o cómo ha surgido el que escenificaras a cada personaje de una casi, determinada manera? sí, yo he trabajado muchos años en el País Dominical y luego en el Magazine del Mundo, ¿no? Entonces, digamos que yo siempre he trabajado más que nada por series. A mí me encargaban una serie, me decían, pues mira, ahora hay elecciones generales y vamos a fotografiar, tienes que fotografiar a dichos políticos. Y yo, pues bueno, pues me decían, el tema es en este caso, pues un tema X. Y a raíz de ahí, pues yo pues me imaginaba, ¿no? O si no, a otros, pues igual que políticos, pues actores o gente del mundo del arte. Y siempre hago referencia a sus trabajos, casi siempre, ¿no? En este caso era una serie que creo que, vamos, una serie bueno, espera, vamos a empezar. Esta se llama Placeres. Y aquí en este caso, esto fue para el Magazine del Mundo, Pedro Almodóvar. Y bueno, pues el corazón suyo, como él es como muy kitsch, ¿no? Entonces pues le puse este tipo de iluminación. Y luego las manos, él trabaja mucho con mujeres y le puse unas manos femeninas. Y el corazón es un icono de él y ese tipo ácido, ¿no? De color rojo que tiene. Entonces pues siempre hago una referencia al trabajo que realizan pues los personajes que voy a fotografiar. Rosario Flores, por el apellido, pues le puse, pues bueno, pues como un ramillete de flores, como todo muy primaveral a la vez. Vigas Luna, la hice así de esta manera por su película emblemática que fue Jamón Jamón. Y lo hice así, con su un jamón que tenía él de plástico. Fui a Barcelona a hacer la imagen, a hacer la fotografía. Y me dijo, oye Rosa, ya todo esto, cuando voy a hacer unas fotos, cuando hacía antes los retratos,
todo esto está muy preconcebido también, ¿eh? Ya yo hablo con el personaje, le digo, mira, te voy a hacer esta imagen. Y ellos ya saben a lo que van, tanto pues los actores como los políticos o empresarios, ¿no? He puesto pocas imágenes porque como ya ha sido mucha saturación y bueno, pues he puesto solo unas cuantas de, digamos, icónicas mías de retrato. Y fue un trabajo que hice sobre personajes emblemáticos de la pintura, ¿no? Y paisajes. Y en este caso es David Meca, como es como le dice la medusa de Caravaggio. Esa lección de la anatomía, y aquí está Bimba Bosé y David Delfín con su gente de trabajo, en su gabinete. Y está Nuria Ana Torrent, que hace Dora Maar de Picasso. Bueno, todas estas fotos igual, el estilismo era menos esta, las demás son tomas directas, ¿eh? Y este vestido está hecho a propósito, el fondo, luego esta fue otra serie de desnudos, y aquí Sánchez Dragó pues siempre era un personaje muy, bueno, pues que se daba todo ello, ¿no? Muy exhibicionista, y yo le dije que quería hacer la foto de esta manera, me dijo que sí, y que quería poner frases suyas, y nada, se lo hicimos al momento, con un maquillador, y puso pues las frases que él quería decir. Nacho Duato. O esta es la serie que os comentaba antes, El Trono. Y el trono pues será pues lo que aquí pongo, ¿no? Que representa el trono como elemento figurativo del poder en la clase política. Un político cuando está, metafóricamente hablando, cuando está en el poder no quiere bajarse de la silla, ¿no? En este caso es el trono, ¿no? Y yo por eso hice una serie que era toda referencia sobre la silla. Y todos tienen una silla. Y aquí, bueno, pues en este caso también la flor, ¿no? En este caso la rosa, entonces lo que hice es una toma directa igualmente, la hicimos en la sede de Ferrat, del PSOE, y yo iba con 2 ayudantes y llevábamos un montón de pétalos, entonces cuando iba a fotografiar, decía, tirar los pétalos, y se tiraban. Y bueno, y quedó esta imagen que creo que está pues bien lograda, ¿no? Esto era como el pétalo, pues las hojas, ¿no? del poder, ¿no? del PSOE, lo que yo quería representar. Luego a todo esto tienes que conseguir también a que ellos accedan a estas imágenes, porque no creas que esto no es nada fortuito, ¿no? Está todo como muy pensado, muy elaborado, y hay algunos que les cuesta más, sobre todo porque tienen sentido del ridículo, y no les gusta nada que les fotografíe de esta manera. Aquí en este caso, pues las maletas es la ida y vuelta, igual que te quedas en el poder, te puedes ir, ¿no? Y bueno, pues está a Rajoy no le gustaba esta imagen que le daba como un poco blando, pero no se fijaban que las maletas era otro significado, ¿no? La maleta para mí es el viaje, tanto de ida como de vuelta. Te puedes quedar en el te puedes quedar en el poder o te puedes ir, ¿no? Carmen Alborch. Ella, como fue ministra de Cultura, hizo estas nubes como si fuese Magritte, ¿no? De alguna manera. Luego esta es otro trabajo sobre la evolución de Darwin, y en este caso es de Gabino Diego. Pero eran retratos también muy elaborados, de muchísima producción y muchas horas de maquillaje, ¿no? Aquí está totalmente el desconocido. Eduardo Punset, que hacía de Charles Darwin, de hombre moderno. Aquí es como en el making of. Aquí, si os fijáis, ahí está el Neandertal, como teníamos la maquilladora se componía con esa imagen, ¿no? De a ver cómo podía construir. Bueno, esa es otra serie, se llama Sueños, y en este caso es Miquel Navarro, un artista plástico. Y esto era en Madrid, en el Museo Ferrocarril. Es como todo muy ficcionado, si os fijáis, ¿no? Como muy cinematográfico a la vez. Y llevábamos unas máquinas de humo,
Y bueno, le pusimos así un poco a los Indiana Jones y nada, y hicimos esta foto. Luego sí que está un poquito retocada, pero poco, ¿eh? Pero la imagen era así, tal cual. Sí, David Muñoz, cocinero, lleno de anguilas. Es una actriz. Y luego estos son Pablo Basile, y son fotos sueltas de retratos, viendo la tele con palomitas. Jesús Hermida, de astronauta. Y bueno, pues esto es, digamos, pues lo que os he enseñado hasta hoy en día. Si quieres, Rosa, puedes dejar de compartir pantalla Vale, y sí, así te vemos un poquillo. Así, perfecto. vale, ¿no? Y te preguntaría, ¿te gusta evidentemente tener el control sobre tu trabajo, seleccionar tus fotos e intervenir en su edición? Esta sería la Sí. pregunta, bien sea editorial o expositiva. Mm. ¿O prefieres que lo hagan otras personas de tu confianza? Y luego otra pregunta que te quería hacer junto con esta. Cuando realizas una de las imágenes de tus series, ¿piensas en la postproducción? Es decir, ¿piensas en cómo vas a querer verla después? ¿En qué tamaño o con qué, o positivada sobre qué tipo de material, etcétera? ¿O no? ¿O eso te da igual? Bueno, la primera pregunta que me dices, editar las imágenes las edito yo casi siempre, ¿no? Sí, cuando hacía retratos, pues bueno, pues como había un editor gráfico, se las enseñaba, pero yo siempre parto que primero edito yo y luego las que a mí me gustan, pues yo doy al editor, ¿no? Y ya entre los dos, pues ya decidíamos. Y luego ya mis puestas en escena, pues yo hago todo. Y ya también pienso en qué material van a ir, si es en papel, en cierto tipo de papel, y luego si va o va en silicona o va en Dibond, o si va en caja o va en Hahnemuller. Sí, ya pues según lo que quiera. En este caso, la última serie que estoy haciendo yo, pues el papel es papel Hahnemuller, ¿no? Papel así tipo museo. Y bueno, pero sí, pienso, igual que otras han sido resinas, que pues en este caso, pero sí, cada trabajo está preconcebido, digamos, para un material. Y bueno, ¿encuentras conexiones entre tus fotografías y el mundo del arte, el de los museos y el coleccionismo privado? Bueno, pues qué duda cabe que sí, ¿no? Porque al final mis fotografías yo quiero que lo vea, sobre todo, pues que lo vea pues, el público. Cuanto más público, mucho mejor. ¿Y qué manera para que lo vean? Entonces, pues tiene que ser a través de galerías, a través de medios de comunicación y a través de museos, ¿no? O sea que los museos y las galerías es parte primordial para, es una parte plural a la vez, ¿no? Y para que puedan ver, ¿no? Para que la gente, pues el espectador pueda ver mis imágenes, que duda cabe que es parte fundamental en galerías, en instituciones, tanto privadas o vamos, o institucionales, ¿no? Digamos, y bueno, pues, igual que en los museos. Claro que es una satisfacción poder ver tu trabajo y que sea reconocido pues en galerías o en instituciones, ¿no? En museos. Y todo ¿Y eso te, y te, en realidad es lo que queremos, ¿no? Y que tu trabajo y, sea y- reconocido. y te gusta estar representada por alguna galerista, alguna galería o no? ¿O tú prefieres tener el control de tu obra en todo momento? Bueno, yo tengo el control de mi obra, pero sí que es fundamental tener galería, porque si no tienes galerías, ¿qué haces? Tu trabajo se tiene que ver y cómo se ve a través de una galería, que te puede ir esa galería,
tiene sus coleccionistas y esos coleccionistas pueden comprar tu obra. Entonces, a mí la mayoría de las obras que me han comprado ha sido todo a través de galería, ¿no? Y conozco coleccionistas, pero casi siempre va todo a través de galería, ¿no? Y es que es parte fundamental bueno, pues de cuando tú haces un trabajo, tiene que estar expuesto tanto en galería como lo que os decía, ¿no? Tiene que ser, pues, para ser visto, ¿cómo va a ser visto? Pues tiene que ser todo a través de galería o instituciones también, ¿no? Que digamos que se apoyan unos con otros. Y bueno, pues es la manera de poder presentar mi trabajo. Es la única, ¿no? Hace unas fechas se ha aprobado la creación del Centro Nacional de la Mm. Fotografía. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues que es bienvenido a ello. Yo fui el día de la inauguración, que fuimos a Soria, y qué bien que sea en Soria o en otra ciudad, ¿no? Y bueno, pues que ya era hora. Esperemos que se consiga, porque todavía no está del todo al 100%, ¿no? Pero sí, porque el centro no lo tenemos. Es una pena que al día de hoy todavía no se haya, vamos, que no se haya podido realizar. Pero es fundamental para todos los fotógrafos que tienen obra, ¿no? Y que luego van a dar, bueno, que se pueden llevar ahí los trabajos y que luego pues va a haber talleres de todo tipo pues bueno, pues del nacimiento de la fotografía, de lo que se está realizando actualmente, ¿no? Qué tipo de fotografías se lleva, autores jóvenes, ¿no? Noveles, bueno, pues emergentes. Yo creo que sería un alivio y esperemos que sea pronto, ¿no? Que se lleve a cabo en este año. Como he comentado en la presentación, has tenido relación con el Centro Andaluz de la Fotografía. En él inauguraste en el 2008, siendo Pablo Juliá director del Sí. centro, tu trabajo escenarios. Ujú. ¿Cómo calificarías tu experiencia con el centro? ¿Qué opinión tienes de él actualmente? Pues yo me acuerdo que cuando expuse el centro, ha sido una referencia, el Centro Nacional de Fotografía en Almería, no, el Centro de Fotografía de Almería ha sido una referencia en España. Y ahora es una pena que está totalmente obsoleto, ¿no? Está pues como dejado casi de la mano de Dios y no hay una referencia, no sabemos quién. Yo sí quisiese llamar ahora al centro, la verdad es que no sabría por quién preguntar, porque es que no hay una persona, ¿no?, que lo lleve. Entonces sé que lo están llevando desde Sevilla, pero es como, da muchísima pena que esto lleva muchísimos años, el centro andaluz, y que de repente esté casi desaparecido, ¿no? Y bueno, pues ya no hay esa referencia en España del Centro Andaluz de la Fotografía. Es una pena que se lo están cargando para mí. Yo no sé si con otros políticos se llegaría a otra solución, pero desde luego con los que están hoy en día creo que no, bueno, no están haciendo, no hay ningún acierto, ¿no?, para el centro. Y Rosa, ¿estarías a favor de la creación, igual que de un Centro Nacional de la Fotografía, de una Escuela Nacional de la Fotografía, como existe en Francia, por ejemplo? ¿O crees más acertado que la fotografía se estudie en las facultades, en las universidades y que se creen grados específicos? Hombre, yo es que creo que está bien por los dos lados. Por un lado la universidad, pero sí, en la universidad no te puedes formar tanto, ¿no? Pues dan un grado de fotografía, pero en cambio si hubiese una escuela de fotografía, ¿no?, un centro especializado de que sean 3 años o de una carrera de grado medio, 3 años, 4 años, sí que sería lo suyo. ¿Por qué? Porque empezaría pues desde la fotografía analógica, pues hasta diferentes términos de laboratorio, cómo se ha construido, ¿no? Pero cómo empezó la fotografía, que eso es fundamental también para un fotógrafo o un artista que quiera utilizar la fotografía como soporte, ¿no? Y luego, pues bueno, pues hasta estudiar los fotógrafos que ha habido de principios de siglo, como el nacimiento de la fotografía, hasta hoy en día. Pero entonces creo que tendría que haber como una escuela de fotografía, que sería lo suyo, como en Francia, claro. Pero bueno, a ver si, Eh, ojalá que pueda ser, ¿no?
Eh, bueno, ya creo que nos has anunciado al final de cuando nos has ido mostrando tus series. Te quería preguntar si trabajas en algún proyecto fotográfico personal en la actualidad, en alguna nueva serie. Y sobre todo, si hay algún proyecto que desearías realizar y que aún no has podido hacer, que estas cosas que a uno se le pasan muchas veces por la cabeza, pero que nunca encuentra a veces ni los medios o el tiempo para poder llevarlo a cabo. No, yo ahora estoy desarrollando este proyecto, este último, lo que he enseñado, pero ya estoy a punto de geometrías intermedias de terminarlo. Y, y bueno, no sé todavía cuál será el siguiente. Llevo ya casi 3 años con este proyecto y necesito un poco también de descanso para luego empezar a hacer otro nuevo, ¿no? Porque ahora sí que estoy haciendo videoproyecciones porque me gusta crear, ¿no? En otros formatos y ahora estoy investigando, pues estoy haciendo vídeos y proyecciones pues en fachadas de edificios y bueno, pues digamos que es lo que es mi nueva investigación, ¿no? Y en Madrid en octubre está el Festival de Luz y he hecho una intervención en un espacio, voy a hacerla en la Caixa, en el Jardín Vertical, en CaixaForum en Madrid, y voy a hacer una videoproyección. Y digamos que eso es lo último que estoy desarrollando y estoy muy contenta, ¿no? Y ahora igualmente que voy a tener esto en octubre en Foto España, en Zaragoza, tengo otra exposición con imágenes y luego también con videoproyecciones en paredes. Y es el último proyecto, digamos, que estoy desarrollando y que es el que yo quiero seguir pues cuando termine este, ¿no? A hacer videoinstalaciones. Eso digamos que sería mi nuevo proyecto. ¿Hay algún aspecto de la fotografía, de todo lo que rodea a la fotografía que no te guste? ¿O qué cambiarías de ella si pudieras? O Pues no mira, solo de la fotografía en sí, sino de lo que rodea a la fotografía. sí, yo es que creo que la fotografía es el hermano menor, ¿no? Está, digamos, como en segunda división. Hay primera y segunda. Y hace unos años la fotografía, digamos que tenía como más auge cuando estaba utilizada por otros artistas que utilizaban la fotografía como soporte. Y hubo una década que estaban pues en las ferias internacionales y había mucha fotografía, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ahora todo eso ha bajado y tú vas a una feria y no hay casi fotografía. Y eso es un retroceso que tenemos, ¿no? Bueno, pues los coleccionistas en realidad les interesa casi comprar más una pintura porque piensan que es un original, ¿no? Y que la fotografía que no es obra única. Cuando en fotografía es obra única, cuando son 5 ejemplares. Y creo bueno, que es ese miedo que tienen la gente de no comprar fotografía, que valora mucho más pues un cuadro, ¿no? Un óleo que una foto. Entonces, digamos, es lo que no me gusta. Nosotros, pues, los artistas o fotógrafos, utilizamos la fotografía como un soporte más, ¿no? Igual que otros un pintor utiliza un lienzo, pero que tiene el mismo valor tanto que el lienzo pues como la fotografía para mí, ¿no? Entonces, lo suyo sería que el espectador que lo viese bueno, pues como una obra de arte, que es lo que es lo que pienso de todo ello. Mm. En relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, ¿qué te gustaría decirles desde tu experiencia, desde tu trayectoria, en un tiempo tan influido por lo tecnológico y tan competitivo? ¿Qué crees que deben de tener en cuenta en los momentos que vivimos actualmente? En realidad, pues los nuevos artistas que vienen, que están surgiendo, pues se tienen que formar y empaparse de museos, de libros, de ver. Y luego, pues creo es fundamental también irte fuera de España, ¿no? Si tienes los medios, si te dan becas, ¿no? Y luego aplicar sobre todo también pues, a becas para poder desarrollar tu trabajo fuera de España y así darte poco a poco a conocer, que es lo que creo que la gente joven es
lo que tienen que hacer y lo que están haciendo ya muchos de ellos, ¿no? Pues te vas fuera a Berlín o te vas a Estados Unidos o bueno, Francia, donde vea. Y a raíz de ahí, pues formarte, y pienso que tienes más posibilidades de ampliar, digamos, tus conocimientos fotográficos, ¿no? Es lo que creo que tenían que ampliar nuevos horizontes, es lo suyo. Bueno, pues antes de concluir, ¿alguno de los que estáis conectados en línea queréis formularle alguna pregunta a Rosa? Muy Bueno, bien. ¿Alguno queréis opinar qué os ha parecido el encuentro con ella? En fin, estoy por si alguno queréis intervenir, si no, pues vamos concluyendo. Bien, pues Rosa, pues llegamos al final de este encuentro contigo. Te volvemos a agradecer tu presencia, tus palabras, el tiempo que has compartido con nosotros. Ha sido muy interesante recorrer tu trabajo, ver tu evolución, y este diálogo pues, nos ha permitido conocerte un poco mejor, acercarnos de manera más precisa a tu obra y a tu trayectoria. Asimismo, agradecerle a todos los participantes su asistencia, tanto a los que lo han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que están siguiendo este encuentro a través de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, en este caso internacional, concretamente con el fotógrafo israelí Ilan Wolf, previsto para el próximo 8 de junio y a través de esta misma plataforma. De nuevo, gracias a todos. Gracias, Rosa. gracias a vosotros, gracias Juan Carlos, a ti. Bueno, ha sido todo un placer compartir este rato con vosotros. Un placer Muchísimas escuchar. gracias y Hola, ¿qué tal? Bien, Gracias por mucho estar tiempo ahí. sin vernos. Ha sido muy bonito ver toda tu trayectoria. Pues muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta muy luego. bien, pues hasta luego. Adiós, gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Luego.